Agustín Basabe fue diputado federal por el PRI, posteriormente renunció a ese partido y fue embajador de México en Irlanda. Ha sido académico de la Universidad Iberoamericana y actualmente es diputado federal por el PRD. Y además es un fuerte contendiente para ocupar la dirigencia nacional de ese partido. Aquí, en Periférico 1313. Agustín Basabe, estás compitiendo por la dirigencia nacional del PRD en un momento de profunda crisis de ese partido. Se dice que es la crisis más profunda desde su nacimiento por varias razones: la fractura de Morena, los resultados en las elecciones de este año. ¿Tú ves en el PRD la posibilidad de un resurgimiento, de una reintegración, o, como muchos piensan, va en picada? Yo sí veo la posibilidad de un renacimiento, es la palabra que yo uso, el renacimiento del PRD. El problema fundamental del partido es que se desdibujó su identidad, ¿no? Ve los resultados electorales. Sacamos 4 millones y pico de votos y tenemos 4 millones y pico de afiliados en el padrón de militantes. Es decir, pues, todo parece indicar que muy poca gente fuera del PRD votó por el partido. Es decir, solamente los perredistas en lo general votaron por el PRD. O sea, el PRD no le dice mucho, o quizás no le diga nada, a los no perredistas. Esa imagen, si tú quieres, esquizofrénica que tenía antes, cuando Andrés Manuel estaba dentro, y digo esquizofrénica porque había choques, había los radicales y los moderados que se peleaban adentro, un poco Penélope que destejía en la noche lo que se tejía en el día, etcétera. Pero más o menos había una identidad, aunque fuera esquizofrénica o contradictoria. Hoy creo que ya no la tiene o se ha desdibujado, y es importante volver a definir esa identidad y presentársela con claridad al electorado, sobre todo al electorado amplio, no perredista. Poner una marca electoral, si me vale la expresión. La marca del PRI está clara, la marca del PAN está clara y la marca de Morena está clara porque es Andrés Manuel. La del PRD es la que no está. ¿Cuál debe ser esa marca? Para mí, una izquierda moderna, opositora, porque tiene que ser opositora a este régimen. Este gobierno priista le está haciendo mucho daño al país, pero con propuestas, con ideas, con planteamientos alternativos. Si tú fueras presidente del PRD, ¿cuáles son las cosas que harías dentro del ámbito que tú puedes hacer para que esa marca sea moderna, propositiva y opositora, como dices? Primero buscaría un consenso ideológico. Tú hablas con las diferentes corrientes y encuentras posturas muy distintas. Cuando yo me presento como socialdemócrata, que es lo que he sido durante muchos años, hay muchos que levantan la ceja y dicen esa palabra a mí no me gusta, pero no está muy claro a qué socialdemocracia me refiero. Yo acabo de terminar un libro que espero se publique en noviembre, diciembre, que se llama La Cuarta Socialdemocracia, en donde hago mi planteamiento de a qué socialdemocracia me refiero. Yo hablo de la primera socialdemocracia, Bernstein y el revisionismo; la segunda, de la treintena gloriosa del 45 al 75 en Europa, la forja del Estado de Bienestar; y la tercera, pues el corrimiento hacia la derecha que se viene en los 80, después de Thatcher y Reagan. Y yo hablo de que la cuarta debe correrse otra vez hacia el centro, tener una serie de propuestas nuevas, acordes a los tiempos que vivimos, etcétera. Yo pienso, espero no equivocarme, que cuando se publique mi libro puede gestar un consenso ideológico, porque más allá de nombres y etiquetas, lo que yo propongo es: olvídense de populismos, olvídense de expropiaciones, nacionalizaciones. La clave de todo esto es una política fiscal progresiva para combatir la desigualdad. El PRD obtuvo poco menos de 4 millones de votos, es decir, casi el 11% de la votación total emitida. Mantuvieron menos de 6 de cada 10 diputaciones federales ganadas en la elección previa. En las elecciones de 2015, el PRD obtuvo la representación de 56 diputados, el menor número de curules en la Cámara de Diputados en los últimos 12 años. Analistas señalan que si la izquierda se hubiera unido en las últimas elecciones, PRD, Morena, PT y Movimiento Ciudadano hubiese sumado el 28% de la votación y se hubiera colocado como la segunda fuerza a nivel nacional. El PRD es un equilibrio de fuerzas, de tribus, de gente peleándose por sus pedazos o sus pedacitos de poder.
Si tú llegas como presidente, además externo, a decir yo quiero generar un consejo ideológico, muchos te van a volver a ver como alguien ingenuo, alguien abstracto, y en realidad lo que primero que tienes que generar son factores reales de control y gobernabilidad. Sí. ¿Cómo le puedes hacer como un presidente outsider? Es que hay que crear hilos conductores, comunes denominadores, para que se una ese conjunto de tribus, de corrientes, que a veces confunden las lealtades y ponen primero la lealtad a la corriente y después la lealtad al partido, cuando debe ser al revés. Necesita un presidente, el PRD, que se sitúe por encima de las corrientes, que las pueda conciliar. Yo hablo de una reconciliación interna en el partido, y que les abre espacios a los incorrientes. Esa es otra. Tú te puedes afiliar hoy estatutariamente, es válido, al PRD sin afiliarte a ninguna corriente. Así lo hice yo. Yo soy miembro del PRD, pero no pertenezco a ninguna corriente. Ah, sí, pero si no perteneces a ninguna corriente, tu futuro político está seriamente mermado adentro del partido. Y hay que cambiar eso. También hay que darles espacios a los incorrientes. Así como se reservan candidaturas, por ejemplo, para los candidatos externos, que eso sí se ha hecho. Yo fui candidato a diputado externo 2 veces, esta fue la segunda. Que se reserven también, por ejemplo, candidaturas para los incorrientes, por decir algo, ¿no? Hay voces que señalan que el PRD necesita de una voz externa que dirija los destinos del partido. Entre las propuestas está el fortalecer al PRD con un relevo generacional. Agustín Basabe, candidato a dirigir el Sol Azteca, tiene casi 60 años. El actual presidente del PRD señaló que parece que Morena y Movimiento Ciudadano buscan el exterminio del PRD y destacó la necesidad de transformar el partido. Agustín, la cuestión de las alianzas ha generado y está generando también mucha controversia al interior del PRD. Que si con el PAN, que si buscar a López Obrador, no va a ayudar eso, como muchos dicen, a desdibujar en lugar de a definir claramente el perfil, la posición del PRD. Mi meta es que el PRD recobre fuerza para ir solo en las elecciones. Pero mientras no tenga esa fuerza y mientras esté condenado a ser un actor testimonial, tenemos que considerar la posibilidad de las alianzas. Yo suscribo el resolutivo del Congreso Nacional que acaba de terminar. Dice, procurar ir con las izquierdas como prioridad. Dice, en ningún caso con el PRI. Y en circunstancias extraordinarias con otros partidos, le hace con el PAN. Yo estoy de acuerdo con eso. Morena. ¿Y qué ganamos los ciudadanos con eso? Bueno, en mi opinión, el gobierno priista, los gobiernos priistas, el federal y los estatales, ahí donde gobierna el PRI, están haciéndole daño al país porque estamos en una plena restauración autoritaria. A ver, te pongo un ejemplo, Agustín. Sí. En 2010, el PRD y el PAN dijeron que había que ir contra el PRI. Y en Oaxaca, PAN y PRD fueron juntos y los resultados de ese gobierno son muy cuestionables. E incluso un miembro de tu partido, Benjamín Robles, está acusando al gobierno de Gabino Cue de enorme corrupción y hay muchas personas que dicen que hay problemas de corrupción. Un gobierno presuntamente perredista. En Puebla, el PRD fue con el PAN y hay un gobernador que ha sido acusado de no estar gobernando con las izquierdas. En Sinaloa fueron en alianza ustedes con el PAN para un expriista y se han dicho que ese gobernador no gobierna en nombre de la coalición. Entonces yo como ciudadano digo, ese es el tipo de coaliciones que quieren gobernar. El problema, Luis Carlos, es que se hicieron alianzas electorales, no alianzas de gobierno. ¿Y por qué ahora será diferente? Porque si yo soy presidente, yo no haré alianzas electorales. Yo no pactaré ninguna alianza que no incluya la agenda del PRD programáticamente como gobierno. Pero tomemos Oaxaca, porque es un buen ejemplo. Con todos los errores que haya cometido Gabino Cue, perdóname, pero no es peor, es mejor que Ulises Ruiz. El gobierno de Ulises Ruiz fue desastroso en todos sentidos para Oaxaca. Y Gabino Cue no ha sido ni el represor, que fue Ulises Ruiz, ni el mapache, ni el corrupto, ni siquiera a pesar de las acusaciones. Yo sí creo que hubo un avance democrático al pasar de un gobierno sin alternancia priista durante muchos años, con cacicazgos priistas de los peores del país, a el gobierno de Gabino Cue con todos sus defectos. Pero insisto, hay que hacer alianzas no solo electorales, programáticas y de gobierno. En su caso, yo no estoy adelantando nada. Habría que analizar estado por estado y habría que ver. En algunos casos decidiremos ir solos. A lo mejor incluso decidimos ir solos en todos los estados. No lo sé. Es difícil decirlo en estos momentos. Hay que tomar las encuestas, hay que ver las correlaciones de fuerzas en cada estado, hay que ver
el conjunto de los 2 estados cuyas Es que lo gubernaturas único se que yo renuevan. quiero cuestionar, Agustín, es este discurso antipriista como el PRI, el generador de la corrupción, porque gobiernos del PRD en la Ciudad de México han sido profundamente corruptos y gobiernos del PAN en Sonora profundamente corruptos y gobiernos del PRI. Entonces, Sí. esta fantasía antiprista como los malos a mí no me convence mucho como un argumento para hacer coaliciones anti-PRI. Yo lo sé y no le convence mucho, desgraciadamente, a una parte de la sociedad que dicen todos son iguales. Yo no creo que todos son iguales. Yo no creo que todos los partidos son iguales. Coincido contigo, en todos los partidos hay corrupción. Y en todos los gobiernos de todos los partidos ha habido corrupción. Pero no todos los partidos son iguales, perdóname. El PRI es Bueno, Guerrero con ustedes, ve lo que pasó con el exgobernador Ángel Aguirre. Pero a ver, mira, estos 2 gobiernos panistas, por ejemplo, los 2 sexenios anteriores, no fueron buenos. Yo fui un crítico férreo, digamos, de los 2 sexenios anteriores. Pero a mí jamás me censuraron cuando escribía mis artículos, nunca me mandaron mensajes. Hoy sí, en este trienio, vaya que me han llegado mensajes cuando escribo artículos contra el gobierno. Hay una restauración autoritaria que no hubo con el PAN. Hubo corrupción, pero no hubo ese intento de restauración autoritaria que está haciendo Peña Nieto hoy, en todos sentidos, en vertical, con los gobernadores, horizontal, con los otros 2 poderes de la Unión. Sí, y con la prensa y con los medios. A mí no me convencen de que el PRI es igual que el PAN y el PRD. No es igual. Para el 2018 no está descartada entonces una alianza con el PAN, aunque no sea, digamos, lo más... Yo no quiero hablar de 2018 porque está lejos y pueden pasar muchas cosas. Y las candidaturas independientes patearon el tablero y nos Pero presentan. declaraste algo en ese sentido. No, de que había que detener al PRI. ¿O Me no? cabecearon mal. Hablaba yo de 2016 y pusieron una cabeza equivocada. Si lees el texto vas a ver que no hablaba de 2018, hablaba de 2016. Y sí dije, en 2016 hay que derrotar al PRI. Y eso lo sostengo. Yo sí creo que ojalá que lo pueda derrotar el PRD solo. Eso sería mi ideal. Que el PRD tenga la fuerza solo, como partido, para ir y ganarle al PRI en los gobiernos que se están en disputa en este 2016. Si no lo están, la pregunta es qué hacer. Y si Morena dice, como ya ha dicho, no quiero ir con el PRD ni a la esquina, porque así lo han declarado, y Movimiento Ciudadano dice tampoco, queremos ir solos, la pregunta es qué hacemos. ¿Nos quedamos cruzados de brazos, somos un actor testimonial y le allanamos el camino al PRI? ¿O consideramos la posibilidad de esas alianzas que no sean solamente electorales, sino también de gobierno? Agustín, te agradecemos mucho que nos hayas Al acompañado contrario, y gracias deseamos mucho éxito en los próximos 2 años Gracias en por la caso de que seas invitación. presidente. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana.